Bueno, pues vamos a iniciar este video número 14, que ya tiene que ver con el capítulo 1 del título cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se refiere a la información financiera gubernamental, ¿sí? Pues entonces vamos a entender que la información financiera es ver qué es lo que dice la ley que cada ente público debe de cumplir, ¿sí? La información financiera, estamos hablando de ya todo lo que un ente público ha venido registrando día con día por sus operaciones, por sus transacciones, y que éste debe de empezar pues a producir información. Y esa información nosotros tenemos que darle una interpretación a esos datos, ¿sí? Le empezamos a dar vida. Entendemos por ahí que los números, se han dicho, bueno, que los números son fríos, y nosotros nos encargamos a darle calor, a darle vida a esos números, ¿sí? Es decir, le vamos a dar interpretación de una manera textual, ¿sí? Entonces vamos a decir qué significan esos números, qué significan esas cifras ahí dentro de la información financiera que va a empezar a producir la contabilidad ya como tal. Vamos a ver este video número 14, ¿sí? Y pues el capítulo 1, que es de la información financiera gubernamental, vamos a repasar los artículos 44 al 51, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia cada uno de esos artículos, ¿ok? Bueno, este dibujito no soy muy bueno para dibujar, pero aquí ya está de esta manera. Lo que buscamos pues es, con todo esto, es que haya una armonización, como bien se dice, la armonización contable, que ya nadie ande por sus propios criterios, ¿sí? Sus propias experiencias, ideas de cómo debe de generar la información financiera. Ahora todos tienen que adecuarse a lo que dice la ley general, todo ente público, ¿sí? Entonces, pues nosotros desde la Constitución política hasta las políticas que se tienen, los procesos que hay dentro de una institución, de un ente público, tengamos esa capacidad, vamos a decirlo así, que con un ente, con un clic, ¿sí? Un ente público pueda estar generando reportes, informes, estados y notas. El artículo 44 dice: los estados financieros y la información emanada de la contabilidad, dice, los estados financieros y la información financiera emanada de la contabilidad, lo pongo así en letras grandes, deberán, es decir, es una obligación, ¿sí? No es que quieras o no, es una obligación. La palabra deberán nos obliga. Dice, deberán sujetarse a criterios, o sea, a las normas, a las reglas, ¿ok? ¿De qué? Dice, de utilidad, de confiabilidad, de relevancia, de comprensibilidad y comparación. Es decir, esos estados financieros, esa información financiera que va a estar dentro de esos estados financieros, ¿ok? Que les digo que son documentos, son reportes, pues, ¿sí? Deben de cumplir con esos criterios, 5 criterios. Acuérdate: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación. Deben de ser comparables. Dice, así como otros atributos, o sea, cualidades. Como nosotros los seres humanos tenemos una cualidad de hablar, de pensar, etc. Entonces,
Dice, así como otros atributos, esos estados financieros también deben de contar con estos atributos. ¿Qué dice de estos atributos? Vamos a ver. Asociados a cada uno de ellos dice cómo, que debe de ser oportuno, veraz, representatividad, objetividad, debe ser objetiva la información, debe de ser suficiente. Y dice, debe ser con posibilidad de predicción e importancia relativa. La palabra predicción nos debe de llevar a entender predecir algo, esa información que vamos a ver en los estados financieros deben de tener ese atributo de que nos ayude a predecir qué puede ocurrir, ¿sí? Así como vemos, creo que la obra no se va a concluir en el tiempo planeado, en el tiempo en el que se acordó, ¿verdad? Esos ingresos no se van a recaudar como lo planeamos, como lo presupuestamos. Predecir, ¿ok? Perfecto. Algo muy importante. ¿Cuál es el fin? Alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. Vamos con el artículo 45. Los entes públicos. También otra vez aquí la palabra deberán, lo pongo en grande, expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos. Y dice, también lo pongo en grande, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normatividad aplicable. Entonces, dice, expresar, ¿verdad? ¿De qué manera? Destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos. Bueno, vamos a conocer cuáles son esos pasivos en términos generales, pues son las obligaciones que va adquiriendo cada ente público, de acuerdo a su normatividad. También en este caso de las deudas, ¿verdad? No todos los entes pueden endeudarse, solamente algunos, ¿ok? Vamos a ver qué dice el artículo 46. El artículo 46, en lo relativo a la federación, lo pongo en grande también. ¿A quién le están hablando? El artículo se está refiriendo a la federación nada más. Estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, ¿verdad? Federal, estatal y municipal. Entonces, primero le está hablando al poder de la federación. Dice, la federación. Los sistemas contables de los poderes ejecutivo, es el presidente de la República, legislativo, la Cámara de Senadores, ¿sí? La Cámara de Diputados y judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos. Ya conocemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, el INE, ¿sí? Vamos a tener una lista de quiénes son los autónomos en su momento, ¿sí? Permitirán, dice, los sistemas contables permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala. Permitirán en la medida que corresponda la generación. Ese sistema contable que se tiene debe de generar. Fracción 1. Información contable. Y me dice con la desagregación. Vamos a ver cuáles son esa desagregación. Información presupuestaria. También dice desagregada en esta forma. Vamos a verlo. Información programática. También se refiere a una desagregación. Y la cuarta dice la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. También el mismo artículo dice, los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio,
las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de cobertura financiera de los entes públicos. Aquí hay algo muy importante. Bueno, pues el estado analítico tiene una cierta característica que me dice la ley cómo debe de presentar, qué debe de contener. ¿Ok? La fracción 1, que dice que la información contable debe de estar presentado con esta desagregación. Primer estado, el estado de actividades, estado de situación financiera, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, informes sobre pasivos contingentes, notas a los estados financieros, estados analíticos del activo e estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivan las clasificaciones siguientes todavía. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces vamos a ver que este último estado analítico dice que se debe de clasificar de la siguiente manera: a corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa, fuente de financiamiento, por moneda de contratación y por país acreedor. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos damos cuenta que en la primera fracción, que habla sobre la información financiera, en total son ¿cuántos estados? En total son 7 estados que debe de estar generando el sistema contable. ¿Ok? La fracción 2, que habla sobre la información presupuestaria, primero dice que el estado analítico, desagregado como estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. Términos que vamos a ver más adelante. B. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Primero ingresos, después egresos. El egreso debe de estar de forma administrativa, económica, por objeto del gasto y funcional. El estado analítico debe de estar en esas 4 clasificaciones. ¿Ok? El inciso C, el endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que deriva la clasificación por su origen en interno y externo. Entonces hablamos de endeudamiento interno, hablamos de endeudamiento externo. Nosotros le debemos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y inciso D, intereses de la deuda. Y por último, un flujo de fondos que resuma todas las operaciones. Esa es la información presupuestaria. La fracción 3, que tiene que ver con la información programática, esa se debe de presentar, dice, por gastos por categoría programática, programas y proyectos de inversión e indicadores de resultados. La fracción 4, que tiene que ver con la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. Es decir, que esa información, ese sistema contable, me debe de permitir también generar para poder cumplir con la fracción 4, ¿sí? En caso de que me pidan pues información, ese sistema debe de tener esa capacidad de informar. El 47, aquí, ¿a quién le están hablando? A las entidades federativas. Le están hablando al estado de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Baja California Norte, Baja California, los 32 estados, vamos a decir. Dice que las entidades federativas, dice, los sistemas contables deberán producir
en la medida que corresponda la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción 1, inciso I, de dicho artículo, ¿verdad? Entonces, aquí está lo interesante. A corto y largo plazo, fuentes de financiamiento. Me está diciendo con excepción de la fracción 1, y la fracción 1 en su inciso I del artículo anterior me habla de corto y largo plazo, así como por su origen interna y externa. Fuente de financiamiento por moneda y contratación. Y las entidades federativas dicen, olvídate de eso, ahora nada más quiero que me lo presentes a corto y largo plazo y por fuente de financiamiento. También el endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, ¿ok? Y en su fracción 3 es intereses de la deuda de las entidades federativas, ¿ok? Vamos con el artículo 48. Aquí le están hablando a quienes, a los ayuntamientos de los municipios. Le están hablando a los ayuntamientos de los municipios, a los ayuntamientos. ¿Quiénes conforman el ayuntamiento? Presidente, síndico y regidores, ¿ok? Dice, ¿sabes qué? El sistema que tengan los ayuntamientos deberá producir como mínimo. La palabra dice como mínimo. Puede producir más, ¿sí? Pero como mínimo debe de producir esta. Dice, la información contable y presupuestaria que se refiere al artículo 46, fracción 1, solamente debe ser el A, B, C, D, E, F, G y H. Y en la fracción 2, inciso A y B. Es decir, lo que está en rojo, busco el artículo 46, ¿sí? Y marco todo lo rojo. Eso dice la ley. Si tú quieres, me dice que pues no necesariamente debo desnormarme por producirlo, solamente lo verde, ¿verdad? El estado de actividades, estado de situación financiera, el estado de variación en la hacienda pública, el estado de cambio en la situación financiera, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros y el estado analítico. Todo lo demás, dice, pues si quieres, no, ¿verdad? Vamos con él en la fracción 2 también. Información presupuestaria es el estado analítico, ¿ok? Y el estado analítico del ingreso y el estado analítico del egreso. Lo que está en rojo, pues dice, sí, no te preocupes por ello, porque la ley me dice como mínimo, ¿verdad? Debes de atender esto. ¿A quiénes? A los ayuntamientos, ¿ok? El 49. Las notas a los estados financieros, dice, son parte integral de los mismos. Aquí viene la parte negrita que estoy marcando. Deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente, que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes. Que amplíe y dé significado. Las notas a los estados financieros deben de tener estas características: ser adicional y suficiente, ¿sí? Que den significado, que amplíen la información, ¿ok? De los que presento a través de los reportes o los estados que me pide la ley. Y se debe desagregar de la siguiente manera: incluir la declaración de responsabilidades sobre la presentación razonable de los estados financieros. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas y criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.
Esta fracción 3, si buscamos unas notas a los estados financieros de una empresa privada, vamos a ver que hay una diferencia. Dice que, pues, que la información que se realizó, que se presenta, es conforme a las normas de información financiera. Y aquí dice que tiene que ser con las normas y criterios que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿ok? Contener información relevante del pasivo, incluyendo las deudas públicas. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros veamos o tengamos que elaborar las notas a los estados financieros, pues debemos de cumplir con estas características en cuanto a la desagregación. El 50 dice, el Consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emana de las contabilidades de los entes públicos. ¿Ok? 3. Bueno, pues entonces a eso se refiere el artículo 50, le está hablando al Consejo, ¿verdad? El Consejo Nacional de Armonización Contable, que es la responsable de emitir los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros, ¿sí? La integración y consolidación, bueno, pues estamos hablando a nivel federal, ¿sí? A nivel entidades federativas, ¿sí? Cómo se integran, pues, esos estados financieros ya consolidados, ¿sí? Es decir, se arma un solo documento a nivel nacional y por cada estado también se arma un solo documento por cada entidad federativa, de acuerdo a todos sus entes públicos que componen cada entidad federativa. El artículo 51, la información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta ley, dice, será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de estos, al menos trimestralmente, en sus respectivas páginas electrónicas de internet. Cuidado, dice, será organizada, sistematizada y difundida. 3 cosas, ¿ok? Para el cumplimiento de esta ley: organizada, sistematizada y difundida. ¿Cuándo? Trimestralmente. A más tardar, ¿qué cosa? 30 días después del cierre del periodo que corresponda. 30 días. No me habla de hábiles, ¿eh? Dice 30 días, no nos vamos a naturales, ¿no? ¿Ok? Ya terminó el primer trimestre, marzo. Tengo abril, pues tengo la ventaja, ¿verdad? Puedo decir, pues abril tiene ¿cuántos días? ¿31? ¿Abril? No, tiene 30. Dice 30 días, ¿ok? Que debes de cumplir. En términos de las disposiciones en materia de transparencias que sean aplicables. Es decir, aquí ya me está hablando en cuanto a transparentar, ¿sí?, la información financiera. Pues ya con esta diapositiva concluimos el capítulo 1 del título 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se refiere a la información financiera de la contabilidad gubernamental. Vamos con el video número 15, que se refiere a la transparencia de la información. Perdón. ¿Verdad? Perdón, se refiere a la cuenta pública.